Padre, hay algunos temas que, como te había dicho, tenemos, eh, tenemos curiosidad sobre algunos temas. Eh, Últimamente han causado controversia algunos, bueno, un sacerdote ha causado mucha controversia últimamente. Ya estuvimos hablando sobre esto detrás de cámaras. Me refiero al padre Adam Cotas. Ujú. Eh, entonces, yo sé que ya hiciste un video sobre esto en tu canal, eh, pero todavía hay algunas dudas. Por ejemplo, si un católico puede o es recomendado que vaya a la parroquia del padre Adam Cotas, ¿qué sucedería con esta persona si eso ya implica la excomunión o cómo es? Hay muchas cosas que se andan diciendo, padre. Ujú. Ya, seguramente muchas personas están al tanto de la situación canónica del padre Adán Cotas. Él actualmente ya no pertenece a la Iglesia Católica. A veces, claro, cuando se dice Iglesia Católica Romana, también como que piensan, pero es una más de las iglesias católicas que se han desmembrado, ¿no? Porque también he escuchado al padre Adán Cotas que él dice, ustedes son católicos romanos, nosotros somos católicos polacos y también hay católicos ortodoxos y católicos así y así. Y entonces se presenta como una especie de algunas formas de llamar a la misma iglesia y eso no es así. Cuando nos referimos a Iglesia Católica Romana, nos estamos refiriendo a la única iglesia. Básicamente, para que se entienda, es que todos sus fieles son obedientes al Papa y siguen el magisterio de la Iglesia que está compendiado en cuanto a doctrina en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el caso de las otras denominaciones que por más que se llamen católicas, universales y que quieren poner todo muy parecido a la Iglesia Católica, ellos no tienen obediencia al Papa y no siguen el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, cuando nos referimos a Iglesia Católica, la que nosotros conocemos, la de los primeros cristianos, la Iglesia Católica de siempre, nos estamos refiriendo obediencia al Papa y siguiendo la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, las otras denominaciones pueden decir respetamos al Papa, por ejemplo, el padre Adán Cotas dice, sí, ¿no? Yo respeto al Papa, ¿no? Otro día hablaba con alguien que en cambio es de una iglesia en Estados Unidos, me parece que es episcopaliana, y es una mujer sacerdotisa, ¿no? De esa denominación, y me decía, nosotros respetamos al Papa más que ustedes, ¿no? O sea, como queriendo también presentarse como muy fiel y todo así, y como para llamar y atraer a la gente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, la doctrina es de que necesariamente ellos rompen, no tienen los mismos dogmas, y allí hay unas cuestiones teológicas que entonces no permiten estar en comunión. En este ambiente, en ese contexto, está el padre Adán Cotas. Él escribió en su cuenta de Twitter, me parece que primero fue, luego también haciéndolo oficialmente, diciéndose que se retiraba de la Iglesia Católica Romana para unirse a una Iglesia Católica polaca en Estados Unidos y luego comenzar una parroquia en Las Vegas. Entonces, en ese contexto, el obispo de Santa Rosa, allí en la diócesis que él pertenecía, determina que primero le cayó de sorpresa la noticia de que el padre se va y segundo, pues alerta a las personas que el padre Adán Cotas ya no ejerce en nombre de la iglesia, en nombre de la arquidiócesis o la diócesis, en nombre de la iglesia católica, su ministerio. Y segundo, dice, los fieles no deben acercarse a esas celebraciones que él da, no deben, ¿no? Entonces, esto lo dice el obispo. Y el obispo tiene la capacidad de vincular, no es una recomendación, no es como un consejo de un amiguito de la esquina o el vecino de al lado, sino que está diciendo un obispo en nombre de la iglesia y esto vincula, significa que los fieles necesariamente tienen que obedecer a esto, vincula diciendo no deben acercarse, ¿no? En consecuencia, cuando alguien se pregunta, voy a una misa del padre Adán Cotas, voy a confesarme con él, que me celebre un matrimonio y tanta cosita, entonces hay que saber que de principio esa persona está yendo en contra
de la obediencia, de lo que se ha determinado, y entonces esto sí está mal, y hay que determinarlo también como un pecado, ¿no? Porque no está siendo responsable con su fe. El obispo sabe, y los sacerdotes, los católicos que tienen un conocimiento quizá un poquito más a profundidad de la situación, sabemos que no se debe hacer esto porque se está continuando la ruptura de la iglesia, y también, aun cuando él sigue siendo sacerdote, por supuesto que sí, y aun cuando sus sacramentos, el de la Eucaristía, el del bautismo, son válidos, pero ilícitos, ¿no? Válidos, pero ilícitos, allí hay algo que no procura realmente la unidad de todos los cristianos. Entonces las cosas mejor son claras, tal cual como son. Los católicos no seguimos a personas, no seguimos a hombres, a mujeres, seguimos a Dios. Y si vamos a la iglesia es por su gracia, es decir, por sus sacramentos, vamos por lo que Él nos da. Y si es que eso lo focalizamos en una persona, hemos perdido de vista totalmente el sentido de todo esto. Con lo cual, si bien es cierto, está mal, es un pecado de desobediencia, sin embargo, tampoco se puede decir que están excomulgados, ¿no? Porque quizá van una vez, quizá van 2 veces, pero siguen siendo católicos. Están haciendo malas cosas, pero no es que están excomulgados. Otra cosa sería que ya ellos se inscriban, ¿no? Que dejen la iglesia católica, la que todos conocemos, y se incluyan a esa iglesia católica polaca. Si hacen esto, entonces ahí sí están en un pecado de cisma, ¿no? Que es lo que ha hecho el padre Adán Cotas. Él ha cometido un pecado de cisma, y entonces los otros, si se cambian, también serían cismáticos, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a ese término que solemos usar, los sacramentos impartidos por el padre Adam Cotas, en este caso, son válidos, pero no son lícitos. La gente como que no entiende qué significa eso. ¿Qué tendría que suceder para que sus sacramentos sean válidos y lícitos? Porque en este momento son válidos, pero no lícitos. Entonces, ¿qué tendría que suceder para que sean lícitos también? Ya, y sin embargo, yo he mencionado Eucaristía y bautismo, ¿no? No he mencionado matrimonio ni siquiera confesión, que ya lo voy a explicar, porque esos 2 sacramentos, matrimonio y confesión, requieren de una misión, es decir, requieren que la Iglesia Católica determine quiénes son los ministros idóneos, o en el caso del matrimonio, el testigo calificado para que el sacramento sea válido. Y entonces, hay sacramentos que puede realizar el padre Adán Cotas que son válidos, es decir, que se efectúa el sacramento, como por ejemplo el de la Eucaristía o también el del bautismo, realmente se da. En el de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo realmente están presentes allí. En el bautismo realmente se regenera la criatura, se transforma en hija de Dios, pero son ilícitos, significa que no tiene permitido hacerlos y lo hace en desobediencia, ¿no? Es decir, que el efecto del sacramento se da para la persona que lo recibe, pero va en detrimento de él, porque está actuando en desobediencia, ¿no? Y sería también entonces un pecado más, ¿no? De desobediencia. Y eso se da siempre también en la conciencia, es decir, que él lo sabe, y a pesar de que lo sabe, lo hace. Entonces todavía es un poquito más fuerte, ¿no? En el caso de la confesión, por ejemplo, yo como sacerdote, yo no puedo ir a cualquier lugar a confesar. Yo solamente puedo confesar lo que se dice en el derecho canónico a mis súbditos o a los que están a mi cargo, ¿no? A mis hijos espirituales, por ejemplo, en una parroquia, en una comunidad. Pero si es que yo me voy a otro territorio, ojo a esto, a otro territorio que no me pertenece, a menos que yo pida permiso, entonces ese sacramento también puede ser inválido, dependiendo también de la estructura de la diócesis, como lo ha determinado, ¿no? Entonces, normalmente, si yo quiero confesar en un territorio que no me compete, sería inválido. E incluso inválido y, por supuesto, también ilícito, ¿no? Y por ello, el sacerdote tiene que siempre tener la autorización del obispo, la autorización, inclusive, si voy a una parroquia, también del párroco, para realizar el sacramento de la confesión. Porque el sacramento de la confesión es realmente un tribunal de misericordia. Se da un juicio allí, ¿no? Y para este juicio uno tiene que tener esta validez de escuchar el sacramento dado por la iglesia a través del obispo,
que me califica para entonces escucharlo y absolverlo. Otra cosa es, por supuesto, cuando es un caso de emergencia, de necesidad, ¿no? Y el sacramento del matrimonio es igual. Por ejemplo, hay sacerdotes que cuando se los ordenan, se les da licencias para celebrar todos los sacramentos, pero también se les prohíbe a veces. Hay algunos que no son calificados, por ejemplo, para confesar a personas adultas. Entonces dicen solamente confesión de niños. O también se puede determinar que no puede celebrar ciertos sacramentos, ¿no? En este caso, para el sacramento del matrimonio se necesita un testigo calificado. Quienes se casan, obviamente, es el varón y la mujer, pero se necesita un testigo calificado que presencie ese acto y que en nombre de la iglesia lo determine como tal, y entonces este es el que va a validar ese sacramento, validar esta unión. Si no hay un testigo calificado, no hay este sacramento, aun cuando estén los dos que quieren realizarlo, ¿no? Entonces necesitan necesariamente, disculpen que redunde, de una presencia del testigo calificado. Entonces, si el padre Adán Cotas no es determinado como un testigo calificado por la Iglesia Católica para el sacramento, entonces no hay sacramento, aun cuando él sea sacerdote, ¿no?